Windumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio extra de Windumanoz Podcast. Soy Ismael Cabeza, presentador y codirector del programa. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, como solemos hacer en estos episodios extras, y qué mejor que en esta fecha de Halloween hablar de esta celebración de la que ya hablamos en otro extra hace un tiempo, que ahora citaremos, pero antes quiero presentar a nuestro invitado de hoy, un clásico ya en nuestro programa, que se ha ofrecido como siempre para hablarnos de este tema, y estoy seguro de que con él vamos a pasar un buen ratito y vamos a aprender cosas de esta celebración de Halloween. Está con nosotros Marcos Rafael Cañas. Marcos, bienvenido de nuevo a Windumanoz Podcast, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Emael. Pues con muchas ganas de grabar esta segunda parte. Yo tengo muy buen recuerdo del primer podcast que hicimos con Ale y la ocasión pintaba. Como teníamos aquí tan cerquita Halloween, hemos querido aprovechar para hablar de otras cosas, porque es una fiesta que da tanto juego que ya veremos que siempre hay cositas que rascar. Y aprovechamos para recordar que quien esté interesado en escuchar aquel programa lo tiene disponible en nuestra cuenta de Windumanoz Podcast, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast. Y bueno, fue el extra número 4. Hemos estado recordando, Marco y yo, antes fuera de micrófono, el extra número 4 de Windumanoz Podcast sobre Halloween. Lo hicimos con Ale Sebastián, el otro codirector del programa. Y bueno, en aquel programa hablamos del Monte de las Ánimas de Becker, recuerdo. Hablamos también de una novela de Agatha Christie que vamos a citar hoy también porque está de actualidad de nuevo. Y bueno, hablamos un poquito del origen de la celebración de Halloween y demás. Quien esté interesado, como digo, lo podéis escuchar sin problema en nuestro podcast. Ahí está almacenado para quien lo quiera escuchar. Marco, ¿cómo te apetece empezar el extra de hoy? Pues yo quiero rendir un poquito homenaje al programa que hicimos en el pasado con Alex, seguir un poquito sus pautas. Él, si te acuerdas mal, nos habló bastante del origen pagano de estas fiestas, de los primeros rituales, los sacrificios que se hacían. Y siguiendo esa tónica, pues queríamos traer una leyenda que no pudimos hablar ese día mucho de ella, pero siempre, sobre todo para el folclore irlandés, es muy importante, que es el tema de Jack O'Lantern, que seguro que a ti te suena. Y además ha creado, bueno, con alguna variación, pero ha creado la imagen icónica de la calabaza que tenemos hoy en día, hablando de Halloween, aunque como vamos a ver, está un poco modificada la leyenda original, pero bueno. Cuéntanos. Exactamente, como todo buen mito, ha tenido muchas transformaciones, se ha ido adecuando a la geografía de los sitios. Es una historia muy, muy divertida, porque es una historia de terror, pero también tiene un personaje tremendamente simpático, que es Stingy Jack. Stingy, que significa tacaño, y yo creo que representa a un irlandés borrachín muy astuto y bebedor, que estaba muy próximo a morir y tenía todas las papeletas para ir al infierno, pero siempre, de alguna manera u otra, se le ingeniaba para engañar al diablo y prolongar su estancia en la tierra. Una de las más curiosas es en una taberna donde, al no tener dinero, le convenció a Satanás de convertirse en moneda para
hacer el pago y una vez se convirtió el demonio en moneda, se la guardó en el bolsillo con un crucifijo para tenerlo atrapado y ahí le consiguió arrancar una prórroga de nada menos que 10 años, es decir, 10 años de proseguir con su tropelería, emborrachándose en todos los sitios. Según las versiones que yo he visto, la mayoría dicen que era de profesión herrero, tal, también explica un poco su habilidad, tanto manual como lo bueno que es regateando precios y tal. Y una vez se cumple esa década, el demonio vuelve. Es curioso que en este folclore, pues Satanás es bastante ingenuo en Sí, sí, comparativa cierto. con los mortales, y lo cita en un manzano. Y nuevamente, al igual que había hecho en aquella ocasión con la cerveza, aprovecha ahora, en lugar de su falta de dinero, pues su condición de persona ya anciana, de que no podía subir al manzano para coger una fruta y que le apetecía esa última voluntad, pues convence al diablo de subir al árbol y una vez está allí, pues muy rápidamente tenía preparados unos crucifijos con los que lo rodea para impedirle bajar hasta que le prometa que de ninguna manera va a poder tocar su alma cuando él muere. Yo creo que el diablo ya tenía que estar bastante harto de él y de sus tretas, pero le arranca la promesa y se cumple. El problema es que cuando Stingy ya muere, pues evidentemente San Pedro no quiere ni oír hablar de él por su mala reputación que se había ganado durante todos esos años. Y cuando baja, pues será un poquito la revancha del demonio, que como su alma es solamente suya y no puede tenerla, pues tampoco piensa aceptarle en el Averno y lo manda de vuelta por un túnel oscuro donde donde le lanza una brasa infinita que él va a terminar alumbrándose con un nabo. Los nabos eran el producto estrella en aquel momento de Irlanda, pero como muchísimas de esas familias se terminaron emigrando a los Estados Unidos, sobre todo con la célebre crisis de la patata y las hambrunas que hubo en la isla de Irlanda, pues como bien nos contaba Ismael, hay que adaptar el mito a cosas que encajen en el nuevo lugar donde estamos. Y precisamente cuando la comunidad irlandesa está empezando a asentarse y a trabar contacto con otras personas del lugar que se interesan por esa leyenda, pues lo cambian a la calabaza, porque en aquellos días era un producto muy fácil de cultivar y había excedente del mismo, y era mucho más fácil que, en comparativa con los nabos, tener varias calabazas. Tengo que decir, no sé tú cómo lo ves, Ismael, que estéticamente la calabaza da mucho más juego, es Mucho mucho más mejor. bonita. Sí, mucho mejor. Y la verdad es que se hacen con ella, como es muy probable que mucha gente que conozca la festividad de Halloween no supiera el origen de esta. Y bueno, como ha explicado Marco ahora mismo, eh, el origen de la imagen icónica de la calabaza en llamas, la calabaza con las velas en su interior y demás, proviene de ahí. Y la verdad es que es una historia muy, muy curiosa y, como bien has dicho antes, Marco, es una historia divertida dentro de... Sí, es una sí, historia sí, bastante porque vamos a hablar curiosa. de alguna cosita un poco más terrorífica o algunas cosas. En cambio, yo creo que la de Jack O'Lantern es para todos los públicos también. Para las personas oyentes que tengan niños pequeños y les apetezca, yo recomiendo mucho Destripando la Historia, que es un canal muy divertido. Tiene una versión dibujando en estética cartoon de la leyenda de Jack y está muy bien contada. O sea, y explican mucho el folclore, es muy cortito y es un vídeo muy gracioso para ponérselo. Yo lo uso varias veces en mis clases y suele gustarle. Y como tú me decías, yo creo que es una historia que tiene la dosis suficiente de terror y de comicidad para que guste y entra muy bien en la festividad de Halloween. Y además hay que decir que Jack O'Lantern se ha mantenido en el imaginario popular, incluso llegando hasta los cómics. Spider-Man tiene un enemigo que es el propio Jack O'Lantern, que Sí, además cierto. copia toda esa estética y bueno, refleja cómo es de importante en la cultura de los Estados Unidos. Pues sí, y yo además, ya metiéndonos un poco antes de proseguir en la polémica que ha habido en los últimos años, que la habrás escuchado, de que Halloween nos ha invadido, que eso no es una fiesta que se celebrara aquí, que es como que todo lo que viene de América al final lo terminamos adoptando nosotros. Yo creo que la festividad que lo que se celebra aquí de siempre, la festividad de Todos los Santos, la Noche de Difuntos y demás, eso se puede seguir celebrando perfectamente y son festividades y celebraciones perfectamente compatibles. No sé si tú eres de esa Lo opinión. comparto plenamente. De hecho, me daba ese un pelín de coraje esa cuestión, ¿no? Porque no son para Sí. nada incompatibles. Creo que es Mm, solamente una cuestión que enriquece, que tampoco es obligatoria, si las personas que claro, quieran seguir con su tradición. Y yo, vamos, lo que tú mencionabas, yo tengo muchas amistades que lo que han hecho es complementar. O sea, siguen claro. manteniendo todas las tradiciones de los difuntos y si encima podemos añadirle esto, pues muy curioso. O sea, también hablamos en el anterior especial con Ale, pues la manera tan interesante y tan rica de vivirla en México, por ejemplo. Yo creo que todo Sí. lo que sea mezclar y esa diversidad,
pues maravillosa. Y ya veremos cómo en el programa de hoy la literatura, los videojuegos, los cómics se nutren de eso. O sea, es buenísimo. Rara vez sale algo malo de esas mezclas. Pues sí, y para que vamos a dar ejemplo de ello, igual que hablamos en el extra anterior de Halloween del Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer, que ahí sí que no hay ningún tipo de duda de que eso es muy nuestro. Pues hoy quería citar también otro de las narraciones de terror de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿verdad, Marco? La de los ojos verdes. Así es. Tengo que reconocer que aunque es un relato que me gusta muchísimo, Ujú. no llega al nivel del Monte de las Ánimas, que nos lo Sí, explicó uf, muy bien Ismael en el anterior programa. Yo creo que el Monte de las Ánimas es una de las cumbres sí, sin de duda. Becker, pero este relato también sería el típico, como él nos estaba mencionando, que si hubiera permanecido inédito, yo lo descubriéramos, diría, vale, este es un texto típico de Halloween, porque quiere emular un poquito la estética de Halloween, pero es muchísimo tiempo antes, pero ya están todos los elementos que nos gustan de esa clase de narraciones terroríficas. Esta, a diferencia de la de Jack O'Lantern, sería una historia mucho más oscura, mucho más adulta. Y yo creo que sobre todo la gran ventaja que tuvo ahí nuestro autor es el tempo de la historia. Está muy bien Ujú. contada, tiene un arranque, al igual que el Monte de la Ánima, yo creo que lo que le falla a lo mejor es que el Monte de la Ánima es una obra redonda. Y en cambio este relato pues tiene un final más ambiguo, que también da su morbo, pero yo creo que la otra es una obra mucho más cerrada. Pero aquí lo que tiene es un arranque tremendamente poderoso a través de un noble que está cazando. Han herido a un ciervo y saben que están muy cerca de conseguirlo. El cazador se llama Fernando y lo acompaña un montero muy veterano que se llama Íñigo. Y el joven cree ver en el rocío unos fascinantes ojos verdes en un lugar que está prohibido, que la gente del lugar tiene mucha superstición a su alrededor. Y pese a los consejos prudentes de su montero, nuestro noble cada vez se va a ir obsesionando más con ese lugar, donde presuntamente habitan espíritus femeninos y marinos. Y yo creo que al igual que en El Rayo de Luna, Becker siempre sabe muy bien reflejar lo que es un pensamiento obsesivo, lo que es alguien que de repente tenía una vida totalmente normal y satisfactoria y esa idea fija le va llevando por unos derroteros casi de locura y finalmente terminará regresando a ese lugar. Se parece bastante en ese sentido a la estética del Monte de la Ánima. Hay que volver a ese lugar prohibido, a ese lugar oscuro, a ese cementerio, a ese estanque, a ese sitio que nadie se atreve a cursar. Y bueno, no vamos a desvelarle a nuestros oyentes el final, pero ya les digo que además ha generado mucho debate entre aficionados de Becker, porque hay una interpretación clara, pero sería también asumible y no es descabellado buscarle otras vías posibles. Es decir, un texto, yo creo que casi se podría hablar incluso un poquito de final abierto. Y merece mucho la pena y una historia propia de, yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Ismael, quizá uno de los autores españoles que mejor ha picoteado en el terror. Sí, lo que pasa es que su vertiente de las rimas tiene mucha fuerza y es verdad que las leyendas se han tomado muy a menudo como eso, como leyendas, pero no se ha terminado de encajar como escritor de terror, que Gustavo Adolfo Bécquer escribió terror y no hay que tener miedo a decirlo, porque hay gente que es verdad que parece que no, Bécquer, como el terror muchas veces se ha tomado como un género menor, yo creo que es como minusvalorarlo el decir que ha escrito terror, pero no, escribió terror y muy buen terror. Y ahora sí parece que se está empezando a valorar como eso, como autor de terror que tiene unos relatos magníficos de ese género. Sí, a mí yo recuerdo haberlo leído en el instituto y me impresionó. Me impresionó sobre Sí. todo, insisto, el arranque. El arranque es casi inmejorable, te mete un gancho muy fuerte. Y yo creo además que es un poquito parecido a lo que vimos con Tim Burton y el Sleepy Hollow. Yo creo que los ojos, igual que si yo tuviera que adaptar el Monte de las Ánimas, no tocaría nada, absolutamente nada, y trataría de ser lo más fiel posible al texto. Yo creo que Los Ojos Verdes es la típica historia que tú, en base a esa premisa tan buena, podrías alargarla y desarrollarla de otra manera y te podría quedar algo muy interesante. O sea, yo creo que hay un material cinematográfico de primera. Pues sí, pues en el extra anterior hablamos del Monte de las Ánimas, que por supuesto seguimos recomendando muy mucho, porque ya lo ha dicho Marco, es posiblemente de lo mejor de Becker. Y aquí tenéis también la posibilidad de leer Los Ojos Verdes, que también está muy relacionado, como hemos comentado, con esta
con esta fecha. Podemos pasar, si te parece, a hablar un poco de una novela que ya citamos en el anterior extra, pero que ahora está de nuevo como muy de actualidad, porque lo hicimos porque Las manzanas, que es el título de esa novela de Agatha Christie, su título original, de hecho, creo que es Halloween Party, creo recordar, y precisamente tiene mucho que ver con esta festividad de Halloween, pero es que hace muy poco, este mismo año, se ha estrenado la tercera y última adaptación de Kenneth Branagh como Hércules Poirot, ese gran detective de Agatha Christie, y precisamente la película titulada Misterio en Venecia está basada en esa novela de Agatha Christie, en Las manzanas. Hablamos, como digo, de ella en su momento. Quien esté interesado, pues ya hemos dicho que ahí tiene el podcast para poder escucharlo. Es una novela de 1969. Como digo, el título es Halloween Party. No es propiamente de género fantasía, ciencia ficción y terror, que son los que solemos tocar aquí, pero sí que está ambientado en Halloween y es una novela muy interesante que, como nos va a comentar Marcos, Kenneth Branagh se ha tomado bastantes libertades a la hora de adaptarla, pero creo que te ha gustado bastante la película, ¿no, Marcos? Me ha gustado muchísimo. Tengo que decir que yo soy un gran partidario de la labor que ha hecho Kenneth Branagh en esta trilogía, donde se incluye Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo, porque pienso que aunque él ha añadido cosas de cosecha propia, se nota su formación teatral, al igual que cuando adapta cosas de Shakespeare, y se nota que quiere mucho a los autores sobre los que está trabajando. Y él es un gran fan de Agatha Christie, y eso hace que termine estando en buenas manos. Si nuestros oyentes pues ven la película y lo comparan con Las manzanas, que nos la explicó Ismael en el anterior programa, pues van a ver que efectivamente hay pocos vasos comunicantes, es decir, hay una adaptación muy muy libre, incluyendo el escenario. Lo que pienso es que todos esos añadidos han sido un tremendo acierto. Sobre todo el primero es trasladarse a Venecia, que da un juego increíble para ver cómo se celebra ahí el Día de los Difuntos. Por momentos yo pensaba, y creo que no es descabellado, que estamos ante una película de terror, propiamente dicho, simplemente que en ella pues tenemos a Hércules Poirot. Y eso hace que sea muy atractivo pues tener a alguien tan racional, tan dado a la deducción y a la hipótesis, que tiene que enfrentarse con cosas que supuestamente excederían lo que un mortal podría terminar averiguando. En ese sentido, juega bastante con el Sleepy Hollow que vimos de Tim Burton, donde el personaje de Johnny Depp, pues, era un poquito eso, ¿no? Una especie de Sherlock Holmes que tiene que añadir el elemento sobrenatural a sus pesquisas. El reparto es sensacional. Voy a destacar sobre todo a Tina Fey, que es una actriz con una vis cómica muy buena y hace de un personaje que sí existía en Relato de Agatha Christie, que es Ariadne Oliver, una escritora, y lo destaco porque hay un juego muy como tú, que eres un gourmet de la literatura, sabrás, Ismael. Agatha Christie tenía relaciones ambiguas con Hércules Poirot. Era un Sí. personaje que le había dado grandes satisfacciones, pero también en ocasiones la hartaba, ¿no? Eso Y le la pasó película juega a mucho. Conan Doyle con Sherlock Holmes también. Te da Efectivamente, el se repite éxito, la. pero al mismo tiempo Sí, te es hartas esa de... relación de amor-odio que yo creo que la película, con mucha sagacidad, Brana, pues lo aporta. Y es una escritora que también está invitada a esa famosa fiesta, es amiga de Poirot, pero se echa muchas pullas por momentos. Ella en ocasiones ha utilizado cosas que le ha contado Poirot para sus novelas. El propio Poirot se ha beneficiado de esa promoción para ser un detective muy reputado. Y bueno, tienen esa relación, amistad, rivalidad, que permite una interacción muy curiosa. Y eso ya además algo que valoro porque en una película que es tan tenebrosa en ocasiones, una dosis oportuna de humor también sirve mucho para rebajar el soufflé. Y yo creo que la película está muy bien balanceada. Es decir, el fan clásico de Hércules Poirot pues va a ver que él mantiene sus premisas de su trabajo como detective, pero en un elemento terrorífico y además una cinta pues que se ve con desenfado en algunas ocasiones y en otras un poquito con el nudo en el cuello. Otra actriz que me gusta muchísimo es Michelle Yeoh, que la recordaremos por todo lo demás en todas partes, que es lo que la ha catapultado a la fama, pero una actriz que tenía ya muchísimo recorrido en Estados Unidos, y yo me alegro mucho de la popularidad que tiene ahora, y hace de la vidente, una vidente que se contrata para esa gran fiesta de Halloween, en un palacio de tintes medievales, en ese escenario que puede ser Venecia de noche, y bueno, lo que se repite y que es yo creo que la escena más espectacular de Agatha Christie es el primer asesinato
que es intentar ahogar a alguien en un cuenco de agua con manzanas, que es realmente algo muy visual y tenebroso, que va a hacer que estemos en todo momento muy interesados por este Whodunit, donde además, al igual que ha hecho en las anteriores películas, donde podíamos encontrar a Gal Gadot, a Johnny Depp, a Michelle Pfeiffer, pues es que incluso para papelitos a lo mejor más pequeños, pues tenemos gente como Kelly Reilly, o sea, actrices muy buenos, actores consagrados que se prestan para esta opereta, donde por supuesto no vamos a desvelar el desenlace, pero creo que se lo van a pasar muy bien y a diferencia de lo que ocurría en el asesinato en el Orient Express o muerte en el Nilo, tenemos la ventaja de que aunque hayamos leído el relato, nos puede sorprender porque hay otros personajes y quizá la resolución del misterio sea otra, o sea que se lo pueden pasar muy, muy bien. De hecho, ha citado ese primer asesinato intentando ahogar en un barreño con manzanas a la víctima. Y creo que lo citamos en el extra anterior. Hay un juego, en inglés se llama Apple Bobbing, o morder la manzana, que habitualmente al que habitualmente se juega en Halloween, se llena una bañera o un lavabo grande y con las manos atadas a la espalda, o no se pueden usar las manos en este caso, habitualmente son niños los que juegan se echan unas manzanas en ese barreño y como las manzanas son menos densas que el agua, pues flotan y los niños tienen que intentar atraparlas con la boca, con los dientes. Y ese es el juego que se llama morder la manzana, de ahí viene eso y efectivamente el primer asesinato, el intento de ahogar a alguien en un barreño lleno de manzanas. Entonces la película, Marco, recomendable, ¿verdad? Muy recomendable. Yo creo que las personas que sean aficionadas a Agatha Christie tienen una cita que les va a gustar mucho y además yo creo que es la fecha ideal. Verla en la cercanía de Halloween le da punto. Pues nada, ahí queda la recomendación porque no solo en este programa, como sabéis, no solo nos gusta hablar de literatura, que nos gusta mucho, pero también hay muchos otros géneros, películas, cómics, series, de los que también nos gusta hablar. De hecho, ahora, si te parece, vamos a hablar de otras sagas un poco más breves, un par de sagas muy conocidas, seguro por nuestros oyentes, y que también están muy relacionadas con Halloween. La primera es Scream. Sí, hemos querido un poquito añadiendo cosas nuevas, pues respetar la estructura que tuvimos en nuestro anterior programa. Y si te acuerdas, Ismael, hablamos de Halloween, la gran saga de Michael Myers, pues a mí se me ocurrió que sería bonito hablar de otro de los hitos que fue de la década de los 90, 1996, que surge fruto de la presencia del director Wes Craven y el guionista Kevin Williamson, que hicieron un favor muy grande a un género que estaba en desuso, que era el slasher, porque yo pienso que tuvieron el don de la oportunidad, lo cogieron en un momento donde no se hacía ese tipo de película. Hoy, de hecho, creo que incluso el problema sería que se hacen demasiadas con esa fórmula, pero en aquel momento fue como un renacer del género y además rompiendo varios clichés, sobre todo uno del que se dieron cuenta y fue un acierto tremendo, que era que generalmente en ese tipo de producto audiovisual donde una serie de adolescentes tienen que afrontar a un asesino en serie, pues no brillaban por su inteligencia, precisamente los protagonistas de esos filmes, lo cual es todo lo contrario de la saga Scream, donde los personajes tienen casi un juego metaficcional con nosotros como público, porque conocen los tópicos y las cosas que te suelen ocurrir cuando afrontas este tipo de problemas. Además hubo varios aciertos de casting, por ejemplo Drew Barrymore, una actriz que yo creo que dio el do de pecho en esta primera entrega, y fue no sé si tú lo recuerdas, Ismael, a mí me pilló además de adolescente en aquella época, pues fue un gran boom. Yo creo Sí, sí, que fue Scream un fue una pelotazo. Sí, película sí, sí. que arrasó y dio una fórmula que hasta el día de hoy se intenta repetir. Yo creo que es nunca es un poquito como lo de Halloween, la primera película, es muy difícil volver a alcanzar ese hito y lo que supuso, pero es innegable que la franquicia ha seguido manteniéndose en el candelero. También incluso ha tenido parodia, que es otro de los Sí, grandes reflejos de la popularidad, la saga de Scary Movie, que sí, también la sí, conocemos cierto. todos. Y yo voy a destacar simplemente por no alargarlo en exceso, el punto de inflexión negativo que los auténticos fans de la saga colocan en la película de 2000, la tercera parte. La segunda suele estar muy bien valorada por el fandom de Scream. En cambio, la tercera, aunque repitió Wes Craven, el guion ya no era de Kevin Williamson y se nota. Yo estoy también de acuerdo con esa tesis. Creo que fue un bajón.
Lo que resulta muy llamativo es que yo pienso que en las dos últimas entregas que hemos tenido, la franquicia ha tenido un reflote interesante, porque han La sabido... última fue hace muy poquito, ¿no? Sí, la última fue hace muy poquito y además está muy conectada con la anterior. Son la sexta y la quinta película, si no recuerdo mal, de la franquicia. Y han sabido combinar pues a auténticos clásicos como Courtney Cox, a quien todos recordamos por su papel en Friends, pero que también está muy presente en la saga de Scream, con estrellas emergentes como Gina Ortega y Melissa Barrera. Y además yo creo que ya con mucho descaro, en el mejor sentido de la palabra, son películas que han reforzado ese juego metaficcional con la audiencia, de que ellos mismos saben que están en una especie de partida, en un juego, y siempre es muy sorprendente descubrir quién es la encarnación de Ghostface en ese momento. Y yo auguro que todavía tendremos alguna película más de Scream. Y bueno, yo no soy especialmente un entendido del género en láser, pero son películas que se ven con mucho gusto, muy entretenidas. Y es una buena noticia además que hayan reflotado, como nos contaba Ismael, la última ha pegado muy fuerte. Creo que ha tenido una acogida muy buena por parte de crítica y público. Y nos lleva pues eso, a ver cómo se está combinando una nueva generación de personajes de Scream con los clásicos y eso siempre es muy interesante. Y pienso que, bueno, era una franquicia también, si alguien quiere ver una saga de películas, igual que le recomendamos la de Michael Myers, pues si ya la han visto, pues se pueden sumergir en el mundo de Scream, que es ideal para el Día de los Difuntos. Y mira, hablando de slashers, ya que estamos, aprovecho para recomendar que me ha venido a la cabeza, en este caso, un escritor, un autor, a Stephen Graham Jones. No sé si has Mm, leído algo de él, sí, pero es un gran aficionado a los slashers. Y en nuestro país lo está publicando la biblioteca de Carfax. Y bueno, ha publicado ya varios libros: Mestizos, El único indio bueno, La noche de los maniquí. Y ahora creo que está, no sé si ya se ha publicado o está a punto de publicarse, una novela con un título, la verdad es que muy, muy curioso, que se llama Mi corazón es una motosierra. Y ya te digo, yo he leído varios, yo he leído el del único indio bueno, lo he leído, el de La noche de los maniquíes también, y la verdad es que quien sea aficionado a los slasher es un autor que se le nota, igual que en Scream se nota ese gusto por ese género, pues, o su género. En este caso, quien esté interesado, Stephen Graham Jones tiene unos libros bastante interesantes, muy entretenidos y que rinde homenaje a esos slasher. pues muy buena recomendación y me la apunto, ¿eh? Cuando salga el libro. Muy bien, que no está al caer, si no ha salido ya, está en preventa o algo así, pero vamos, está Ajá. ya a punto de salir. Bueno, Marcos, continuamos con otra película, en este caso de 1993, estrenada por Disney. Su título original, Hocus Pocus. Y bueno, háblanos un poquito de ella. ¿Por qué la traes hoy a este programa? Sí, reconozco que a lo mejor no es lo mejor que ha hecho Disney en el género terrorífico. Por ejemplo, en el anterior programa hablamos de su versión del Jinete sin cabeza, que es muy muy buena, además una historia mucho más oscura de lo que Disney solía en aquellos compases. Pero aún así, Hocus Pocus es una cinta a la que yo le tengo mucho cariño, la recuerdo de verla también en la infancia. Y tuvo un tridente de intérpretes que luego, bueno, algunas ya estaban consagradas, otras serían mucho más importantes en el futuro, como Sarah Jessica Parker, sobre todo por su papel en la serie Sexo en Nueva York, acompañada de Bette Midler y Kathy Najmy. Y yo creo que sobre todo la he traído porque conecta con uno de los grandes mitos que tiene una raíz histórica de Halloween, que es el tema de Salem y las brujas. Yo hace unos años tuve la suerte de viajar a Massachusetts y estuve por Salem y me recordó una cosa de un amigo también que es historiador, ¿no? Y había ido a Grecia y él no es una persona en su caso creyente, pero que admitía que al haber estado en Delfos son sitios donde nota algo, ¿no? Y yo no sabría por qué, a lo mejor por la influencia de la obra de Arthur Miller, todo lo que se nos ha contado siempre sobre Salem. Salem tiene ese aroma un poco extraño y es un sitio que de alguna manera te transmite que tiene todavía ese legado y de lo que significaron aquellos procesos terribles de quema de brujas, de pánico y denuncia, de muchísima superstición. Y bueno, siempre es muy positivo en el caso de Halloween recordar o usar esa figura de la bruja. En una película además que también oscila mucho entre el terror y la comedia, creo que más
para la comedia que en el terror en este caso. Y es una cinta que, curiosamente, en su momento no le dio malos réditos a la compañía, pero tampoco fue un gran éxito. Pero yo creo que el factor nostalgia y las secuelas ha hecho que las hermanas Sanderson se hayan mantenido muy bien en el candelero de la popularidad. Incluso hemos tenido pues una tercera parte que está anunciada para 2024. Y eso insisto sobre todo porque es un ejemplo de cinta superviviente, ya que en su momento no fue precisamente de las más populares y taquilleras, pero ha tenido algo, ese curioso tridente de hechicera, que las ha mantenido hasta el punto de que a día de hoy pues ya tenemos anunciada una tercera entrega de las mismas. Y en esa consonancia de terror un poquito más ligero y para toda la familia, hace muy poquito hemos tenido La Mansión Encantada, de que otra cinta, pues, que también con un reparto increíble, con Danny DeVito, Ben Wilson, Rosario Dawson, o sea que siempre Disney de alguna manera bebe también del género terrorífico y bueno, yo soy muy partidario que siempre se hagan ese tipo de películas. No sé, Ismael, si tú te acuerdas de Hocus Pocus, si fuiste a verla al cine. Pues la verdad es que no, pero me encanta que traigas precisamente porque Scream es posible que la mayoría de nuestros oyentes la conozcan y hayan visto alguna de las películas de la saga, pero me gusta que traigas otras que no son tan conocidas y que además esta es del 93, creo que hemos dicho. 93. Tiene ya bastantes años y bueno, es una buena oportunidad de descubrir a quien no la conozca. Yo la verdad es que no la recordaba, igual a lo mejor la vi hace muchos años, pero no recuerdo y creo que me acordaría por las actrices y demás, yo imagino que me acordaría. Pero bueno, ahí está esa recomendación que además con el estreno de la tercera parte en 2024 pues puede ser una buena oportunidad de recuperar las primeras. Vamos a pasar, si te parece, de cine a otro de nuestros fetiches, los cómics. Por supuesto. Así que nada, Marco, ¿nos quieres hablar de El Largo Halloween? Que creo que es una saga de 13 cómics. Sí. Y bueno, cuéntanos de qué va y qué relación tiene con, bueno, ya más allá del título, con lo que estamos hablando. Sí, además tenía muchas ganas de desarrollarla un poquito porque creo que la mencionamos en el podcast que hicimos con Daniel sobre Batman, cuando hablamos de cómics muy recomendables. Y el Arrow Halloween yo creo que es una parada muy especial para todos los seguidores del Guardián de Gotham. Surgió entre 1996 y 1997 por la pareja del guionista Jeff Loeb y el dibujante Tim Sale, tristemente fallecido hace muy poco. Eso sí, creo que por lo menos nos quedamos con la satisfacción creativa de que, bueno, el Largo Halloween tuvo una secuela, que es Victoria Oscura, pero habían quedado algunos pequeños flecos que a Tim Sale le dio tiempo de dibujar, que hay un pequeño epílogo que conecta con cosas que habían pasado en el Largo Halloween, ¿vale? Este cómic tiene sobre todo su impronta y su origen en Archie Goodwin, que era uno de los grandes guionistas y creativos de la industria del cómic en su edad de plata. En la década de los 90 él ya era un gran veterano, pero yo pienso que como los muy buenos editores, cuando han sido en el pasado escritores, pues son muy generosos con su idea y aquello que piensan que ellos no van a poder materializar, pero de alguna manera querrían ver publicado, ¿no? Y tenían mucha confianza con este equipo creativo y les dio a entender que él siempre había pensado que había ocurrido en el universo que planteaba Frank Miller de Batman Año 1, ¿no? Cómo seguiría ese Batman recién asentado en alianza con Jim Gordon, y eso les dio a ellos las claves para narrar otra versión de esos primeros momentos del murciélago, donde tiene que afrontar a un asesino en serie, también muy rollo slasher, pero sobre todo whodunit, creo que tiene muchos tintes de Agatha Christie, y es una historia de 13 números, como lo decía Ismael, donde además hay mucha ambigüedad moral, porque aunque Batman lo empieza a perseguir desde el principio, el asesino goza de cierta aceptación en la ciudad porque empieza atentando contra mafiosos, sobre todo contra el linaje de los Falconi, y lleva a una frontera ética bastante tenebrosa, es decir, hasta qué punto es legítimo tomarse la justicia por su mano, que es algo también muy del cómic superheroico. Y es curioso ver elementos tan típicos del Padrino, del Silencio de los Corderos, en una historia que podría ser perfectamente un relato de Conan Doyle o de Agatha Christie, pero con un superhéroe. Y esa mezcla de los grandes villanos que tiene Batman en Gotham con un whodunit y con un elemento terrorífico, porque el primer asesinato en Halloween, y como se prolonga, es como si la ciudad estuviera eternamente en esa noche de Halloween, porque sigue habiendo víctimas, y es un cómic fascinante. Solamente tuvo una crítica muy, muy negativa,
En eso se parece un poquito a cosas que a veces le ha pasado a Agatha Christie, como por ejemplo for Prosecution, la famosa testigo de cargo que luego adaptó Billy Wilder, que es que el final hay gente a la que le gusta mucho el cómic, pero el final le decepciona. A mí personalmente no me frustró. Yo no sé a ti qué te ocurre, Ismael, como lector, pero yo sí disfruto mucho de un Whodunit, aunque a lo mejor el sospechoso no sea el que yo haya pensado o no me cuadre algo, yo sí he disfrutado del camino, ya para mí vale. No sé si a ti te ocurre. Me pasa exactamente lo mismo. Yo disfruto mucho del proceso. Es cierto que hay novelas que el cierre es redondo y dices, joder, me ha gustado el proceso y encima es que creo que lo ha cerrado maravillosamente bien. Y es verdad que hay otras veces, pues, el cierre a lo mejor o es precipitado o piensas que no es tan bueno. Pero yo disfruto mucho del proceso y la lectura, una vez que la termino, me merece la pena si el proceso ha sido satisfactorio, independientemente del final. Evidentemente, prefiero un final redondo, Sí, pero sí, yo también. soy de tu opinión. Pero exacto, yo creo que si alguien no lo ha leído y escuchando nuestro podcast se anima, pues todo eso que pala de los 12 números, si adivina si el culpable culma su expectativa, lo que él pensaba o ella pensaba, pues fantástico. Y si no, pues eso, que disfrute de la carrera, porque el Largo Halloween es una saga muy especial. Recordar que tiene dos secuelas directas, aunque una es más bien un epílogo, que salió hace muy poquito. En castellano está editado por Ediciones SS. Y también una especie de precuela entre la segunda parte y la primera, que es Si vas a Roma, que es un número centrado en Catwoman, a la que también le ocurren una serie de cosas en el Halloween, y es un cómic sobre todo muy bien dibujado y que yo creo que los seguidores de Batman pueden disfrutar mucho de ese conglomerado que se generó alrededor del largo Halloween. Pues ahí queda una nueva recomendación y pasamos de villano de Batman a villano de Spider-Man. Osborn Journals. ¿Qué nos cuentas de este cómic? Pues fíjate, Ismael, que hay una página, un blog muy interesante sobre cómics de Spider-Man, y preparando un poco el podcast estaba leyendo la reseña que ellos hacían y me pareció perfecto lo que decían de este cómic, de no es un gran cómic de Spider-Man, pero es un cómic imprescindible para entender la mitología de la araña, porque sin desmerecer el trabajo de Glenn Greenberg al guión y de Kyle Hoyle en el dibujo, que además Kyle Hoyle es un dibujante con mucha facilidad para lo grotesco y lo terrorífico, pues este cómic se hizo sobre todo como parche. El Duende Verde había sido el gran enemigo de Spider-Man desde sus primeros momentos, había muerto en una saga muy mítica donde también fallecía Gwen Stacy, la primera gran novia de Peter Parker, y digamos que era lo que habíamos dicho, lo que nos comentaban de Ismael, un gran final, un final cerrado. Pero por una serie de avatares en los que no vamos a entrar, en la década de los 90 la colección estaba en crisis y agitando la costelera, pues la editorial Marvel apostó por volver a traer a Norman Osborn, el Duende Verde, que por su estética pues tiene mucho que ver con Jack O'Lantern, el tema de las calabazas, era una criatura muy de Halloween, y tuvieron que ingeniarse una manera de resucitarlo y de explicar cómo se podían cumplir todos esos años, es decir, cómo podía haber estado vivo todo ese tiempo y tener ese odio ancestral hacia Spider-Man y no haber dado señales de vida. Bueno, pues resulta que se había dado señales de vida desde la sombra, y eso nos lo explican a través de estos diarios que se publicaron en 1997 y son imprescindibles para entender por qué vuelve Norman Osborn a la vida de Peter Parker. No es un cómic comparable a Largo Halloween, pero sí que tiene ese ambiente porque Osborn lo escribe en la noche de Todos los Santos, en la oscuridad de su hogar, y yo creo que es un cómic imprescindible, aunque no tan bueno como los anteriores, pero también un fenómeno curioso que es que a veces yo creo que de una premisa que puede no gustarte, yo a mí recuerdo que en aquella época seguía mes a mes la colección de Spider-Man, no me gustó la idea de resucitarlo, pero luego se hicieron cosas muy interesantes a través de esos diarios de Norman Osborn, sobre todo Roger Stern, uno de los grandes guionistas Marvelita, que hizo una mini saga de La venganza del Duende Verde, donde recogía muchos de estos elementos, y bueno, pues también lo digo un poco por eso que a veces no ocurre de que resucitan o matan a un personaje que nos gusta, da Sí. mucho coraje, según el contexto o las filias o las fobias que tengamos, pero que eso no tiene por qué ser óbice de que luego te guste, cosas que en base a esa premisa que no te convence del todo, pues puede haber productos que a ti te llamen la atención. Ujú. Pues ahí está una nueva recomendación. La verdad es que es curioso cómo cuando hablamos de Halloween no somos conscientes de la cantidad de obras, ya sea películas, series, cómics, de todo tipo, novelas,
que tienen o que están ambientadas en Halloween o que tienen a Halloween como uno de sus puntos de referencia. Y hay una que también conocerán muchos de nuestros oyentes, que da un peso también importante a esa festividad de Halloween, como es Hellboy, ¿verdad, Marco? Sí, la gran creación de Mike Mignola, que ha tenido además, yo creo que una serie de películas muy interesantes, sobre todo las dirigidas por Guillermo del Toro, pues para la colección de Hellboy, Halloween es como su puesta de largo. Siempre intenta hacer algo particularmente espectacular y que pueda colmar las expectativas de su legión de fans, de este personaje demoníaco, de este personaje tan oscuro. Y yo voy a recomendar, podríamos hablar de muchas. Yo voy a destacar la última que más me ha gustado, ¿vale? Fue en 2019, Long Night at Golovsky Station, ambientado en Rusia. Es una especie de western sobrenatural. El guión lo hace el propio Miñola. Miñola para mí ha sido uno de los grandes dibujantes de terror en los últimos años de la industria norteamericana. Por desgracia, cada vez quitando las portadas se deja caer menos bajo el lápiz. Lo que ocurre es que en esta ocasión yo creo que está muy bien sustituido por Matt Smith y sobre todo el color que le da Dave Stewart, que es uno de los grandes de la industria, y consiguen crear un producto de Halloween muy especial. Además, la ventaja, yo creo, Ismael, con Hellboy en este tipo de historias es que no hace falta conocer mucho del personaje. Si, si tienes su bagaje, pues perfecto, puedes pillar referencias. Si no, puedes empezar a leer el especial y no te va a perder gran cosa. Es decir, la historia autoconclusiva ambientada en Halloween y la van a disfrutar mucho y gráficamente espectacular. Y es una buena manera para los que no lo hayan hecho de iniciarse con este personaje tan vinculado también con la festividad que hoy nos ocupa. Yo lo recomiendo encarecidamente esa noche en la estación Goloski, que creo que les puede gustar mucho. Pues hemos hablado en cómic del Largo Halloween, de Osborne Journals y de Hellboy. Y como ha dicho Marcos, este último, sin tener mucha referencia del personaje, se puede disfrutar igualmente. Y ahí está con su ambientación de Halloween. Marcos, vamos a volver a cambiar porque estamos haciendo un recorrido ya no solo por películas, sino relatos, series, sagas, cómics. Vámonos a un personaje que probablemente también muchos de nuestros oyentes conocerán, como es Miércoles Adams. Y bueno, el año pasado creo que se estrenó en Netflix Miércoles, precisamente, ese título, y es una forma de rescatar a ese gran personaje de la cultura popular, como es Miércoles Adams. ¿Qué nos cuentas de Miércoles? Pues yo una serie que tenía mis expectativas porque es un personaje que le tengo mucha simpatía desde siempre y reconozco que han quedado muy colmadas. Además, esa fórmula que yo creo que en literatura, cine y televisión suele funcionar, que es colocar en orden nuevos vinos antiguos. Y suele ser una fórmula muy efectiva. Hay un acierto de casting espectacular, que es Gina Ortega, que yo creo que da el do de pecho con una miércoles muy carismática. Además, una protagonista atípica, seguidora de Maquiavelo, a la que vamos a reconocer en todos los rasgos que tenía la familia Adams, simplemente que aquí un poquito más madura de edad, ya en una adolescencia más próxima a la vida adulta, que a lo mejor la niña que recordábamos, pero tiene todos sus rasgos, está muy cuidado del personaje. Una gran biblia de personajes y de arranque a cargo de Miles Miller y Alfred Gough. También yo creo que se ha especulado mucho sobre hasta qué punto simplemente ha puesto la firma o se ha involucrado de verdad. Yo pienso que sí se ha involucrado, que es el sello de Tim Burton. Tim Burton ha estado bastante detrás de este proyecto y yo lo reconozco en su estética. Y además pienso que Miércoles es una serie que ha ojeado muy bien el mercado y se ha dado cuenta de que su fórmula debía ser una mezcla de Stranger Things, que ha sido uno de los grandes anzuelos de la nostalgia de los últimos tiempos, y la propia dinámica que tenía Harry Potter, tanto en sus películas como en la literatura. Y yo creo que la jugada le ha salido perfecta. Además, yo creo que el casting de actores jóvenes es sensacional y están muy bien respaldados por veteranos como Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Cristina Ricci. Además, para Cristina Ricci Claro. es casi un reencuentro Sí, con la sí. franquicia. Gwendolyn Christie, a la que vimos en Juego de Tronos. Y para mí fue una gratísima sensación ver la serie. Tengo muchas ganas de la segunda temporada.
Tiene elementos de Halloween, tiene también retazos de Whodunit, tiene muchos momentos de terror. Es una serie deliciosa, de verdad. Ujú. Y creo que hay pocos programas de, de Windows Manor en el que no citemos a Guillermo del Toro. De Sí, hecho, ya lo hemos citado en este anteriormente. Pero ahora vamos a hablar del Gabinete de Curiosidades. No sé si lo has visto completo, imagino que sí. sí. Pero quería centrarte en uno de los episodios en concreto de esta serie, ¿verdad? Efectivamente, Ismael, porque habría mucho que contar, se parece un poquito a lo que hemos dicho con la saga de Scream, que podríamos dedicarle un programa entero, hemos ido solamente a lo básico. El Gabinete de las Curiosidades, yo también voy a ir a dar solamente unas poquitas pinceladas. También recomendar que es una serie que se puede ver desordenada. Es muy parecido a lo que hacía Narciso Ibáñez Serrador con historias jamás contadas. Tú puedes empezar por el capítulo 8, no pasa absolutamente nada, luego te puedes bajar al 4, puedes verlo. No hay ningún problema, son historias autoconclusivas. Lo que sí tiene un nexo común es que yo creo que es la supervisión de Guillermo del Toro. Fue, y lo hemos cogido para este programa porque Netflix lo anunció como el gran boom de Halloween, sobre todo planteado para que estuviera disponible para la comunidad de usuarios el mismo día de Todos los Santos. Y ciertamente, pues yo creo que Guillermo del Toro es uno de los grandes maestros del terror, elige a varios directores y directoras de su cuerda y nos regalan varias historias que yo creo que pasa un poquito como con Black Mirror. Algunas te pueden gustar más, algunas te pueden gustar menos, pero una serie que te tiene enganchado y siempre además tiene el gusanillo de, bueno, aunque, porque a lo mejor estás viendo una serie y si empieza a bajar en la tercera temporada, dices, por la cuarta no la veo. Aquí, aunque a lo mejor un capítulo te gusta un poco menos, a lo mejor el siguiente es una maravilla, ¿no? Y yo he escogido uno porque es mi propio terror, yo le tengo mucho miedo a la rata. Y esta, pues me puso un poco el vello de punta. Se llama Rata de Cementerio, lo dirige Vincenzo Natali, y es una historia muy cortita. De hecho, me acuerdo que en Twitter estaba viendo yo las reacciones de la serie, ¿no? Y este capítulo dice, es uno de los más cortos y de los que peor te lo hace pasar. Y es cierto, ¿no? Es verdad. Hay algunos más largos que tienen una atmósfera terrorífica, pero no me lo han hecho pasar tan mal como este, que en muy poquito tiempo te sumerge en un mundo que yo creo que hubiera podido firmar el gran Edgar Allan Poe. A mí fue la que más me gustó y ya sabemos una historia muy sórdida de cementerios, de ladrones de tumbas, con esos animales para mí tan desagradables y yo creo que les puede, como decía Ibáñez Serrador, para pasarlo agradablemente mal. El gabinete de las curiosidades de Guillermo el Toro es una gran lesión. Para pasar un buen mal rato. Eso es. La verdad que sí, a mí me inquietó mucho por la estética, como has dicho, muy Edgar Allan Poe y, y sí, el tema de las ratas, que mucha gente es muy sensible con ese tema, está muy bien reflejado y la verdad es que es un episodio muy, yo lo recomiendo también mucho porque me gustó y al mismo tiempo inquieta bastante. Bueno, vámonos con una leyenda de la televisión, Marco. Absolutamente. Doctor Who. Doctor Who en toda su trayectoria pues ha tenido algunos capítulos bastante terroríficos y bueno, nos vas a hablar de uno, creo recordar, de la 9ª temporada. Sí, he escogido simplemente dos. Doctor Who. O dos, sí, uno de la 5ª y otro de la Sí, 9ª, ¿no? en nuestra estructura de mundos poquito paralelos, como la otra vez hablamos de los Simpsons, uno de los grandes iconos de la Sí. televisión, pues Ismael y yo estuvimos dándole vueltas de, bueno, ahora que encontramos que esté a la altura, pero por suerte estaba aquí el Doctor Who, que es un equivalente británico de lo que supusieron los Simpsons, Co- porque estamos como hablando de una serie dicen, mítica, serie como dicen a totalmente. veces, si no está en Doctor Who no existe, ¿no? Pues Eso es, sí, 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 ahí está. o eso ya lo hicieron antes en Doctor Who, que es Ya lo otra cosa hicieron que se en dice Doctor Who, mucho. claro. Siempre que vemos algo llamativo o atípico, no, pues ya hay un capítulo de Doctor Who que pasaba eso. A mí eso me ha ocurrido un montón de veces, sobre todo en series de ciencia ficción. Bueno, pues he escogido únicamente dos. El Doctor Who ha tenido varias experiencias con lo sobrenatural, recuerdo además enfrentamientos con momias, pero me he quedado con The Unquiet Death, momento clave de la 9ª temporada, y lo he elegido sobre todo. Y yo creo que esta a ti, Ismael, te va a gustar porque lo conecta con uno de los grandes maestros de la literatura, que además dejó muchos relatos sobre fantasmas, que es Charles Dickens. Un capítulo muy especial de Doctor Who, donde además tenemos la presencia del gran escritor. Y es un momento, yo pienso que delicioso. Se emitió por primera vez en 2005 en la BBC, pero es muy fácil de encontrar traducido al castellano. Y bueno, en fin, es una manera
maravillosa de mezclar la mitología del Doctor Who con uno de los grandes maestros de la literatura, que por supuesto había hecho sus pinitos en el terror. Dickens, sobre todo, una gran fascinación por el espiritismo, los fantasmas, el más allá, y es un capítulo realmente interesante. Ujú. Y el de la quinta temporada, el sexto episodio, titulado Los vampiros de Venecia. Sí, Cuéntame. pues este episodio es uno de mis favoritos, yo creo, ahora te preguntaré el tuyo, yo creo que es uno de mis favoritos de siempre del Doctor Who, a lo mejor también porque está Billy Pepper, que es una de mis ayudantes del Doctor favorita de siempre. Está nuevamente ambientado en Venecia, volvemos a lo de Kenneth Branagh, yo creo que la ciudad italiana da muchísimo juego, tanto cuando quiera hacer algo melancólico como algo terrorífico, como algo de Houdini, es un enclave urbano que se presta muchísimo a ello. Y es una historia que mantiene la esencia de ciencia ficción de nuestro protagonista, pero metiendo un elemento tan terrorífico y que podemos conectar con nuestro podcast sobre Bram Stoker, que es los vampiros. Los vampiros tienen un papel muy importante en este viaje a pleno siglo XVI de la ciudad italiana, y donde además la líder vampiresa es Helen McCrory, que es una de las grandes actrices británicas, y yo la recuerdo sobre todo por su papel como la madre de Draco Malfoy en la saga de Harry Potter y en otra serie muy propicia para Halloween que era Penny Dreadful. Y le da mucho carisma a esa antagonista, y no le vamos a decir cómo, pero el capítulo consigue darle una explicación científica a esos vampiros para mantener bastante la esencia de la serie, y es una auténtica delicia y uno de mis momentos favoritos del Doctor Who. Pues mira, yo así haciendo memoria, porque recuerdo así varios capítulos, pero ya hemos hablado de Agatha Christie en este episodio, y recuerdo un capítulo, no recuerdo el título, pero estaba ambientado, a lo mejor tú lo recuerdas, era como una especie de tren espacial Sí, al sí, sí, sí. estilo Orient Express. Era como Sí, el Orient Express, pero en versión tren espacial. Y tiene un estilo así inspirado en un misterio a los Agatha Christie. Es un homenaje claro. Y ese episodio recuerdo que me gustó muchísimo. Ya te digo, es maravilloso. Es que Doctor Who, sí, es lo que hemos dicho antes. Tiene tanta referencia, tiene tanta imaginación y hay tanto de lo que podríamos hablar que podríamos hacer un especial de Doctor Who perfectamente para hablar Nos lo apuntamos, de ¿eh? la serie. Así que si quieres nos lo apuntamos y ahí queda. Eso sí, sí, te tomo la palabra, ¿eh? Bueno, Marcos, cuéntanos, ¿quieres comentar algo más? Como siempre, imagino que querrás hacer una especie de bibliografía o para saber más de estos temas que hemos estado comentando de Halloween. Sí, como siempre nos gusta hacer un pequeño cierre con una sorpresita al final, que ahora os contaré. Y es recomendar un poquito la bibliografía para saber más sobre el tema de Halloween, algunas de las cosas que hemos comentado. Tengo que decir que la presentación que nos hizo Alex hace 2 años es una muy buena manera de introducirse porque da varias referencias literarias de primera mano de cuándo surge de verdad el mito. Y si ya han leído estas recomendaciones que él nos hizo, pues una buena manera de profundizar sería con la historia de Halloween, La muerte sale de fiesta, de David J. Scal. Este autor yo le descubrí precisamente para nuestro podcast sobre Bram Stoker, porque es también un gran indagador de todo el tema del vampirismo, de cómo surge esa literatura, del tema de Camila, de esas primeras historias sobre vampiros. De Y hecho, también este autor no escribió una biografía de Bram Stoker. Algo en la sangre, efectivamente. Eso Una es, de las sí, mejores sí. biografías que yo he visto ya, afortunadamente en castellano, traducida al castellano. Precisamente creo que por esta misma editorial, por Spot, que le está pasando al español varios de sus trabajos. Y este libro es muy ligerito, muy ligerito. Tiene unas ilustraciones fantásticas de pósters, de películas, de máscaras. Y se centra en la mitología de Halloween y va desde a lo mejor las pinturas negras de Goya, que la utiliza pues a las películas de Michael Myers. Y es muy ligerito de leer, se lo pasa uno muy bien y da varias pistas de cómo se vive la fiesta en diferentes lugares. Yo pienso que es una obra muy recomendable y con la que expandir ese conocimiento sobre todo el fenómeno de la cultura pop, que es lo que yo creo que intenta él. Más que a lo mejor entrar en la hondura de mitología, sobre todo ver cómo hoy en día pues no ha llegado hasta nosotros y de qué manera se celebra. Bueno, y en el anterior extra hablamos de Halloween, de la saga de Michael Myers. Pues
Cuéntanos, porque también quieres hablar de un estudio en castellano, ¿no? Sobre Michael Sí, Myers. la conocía alguna cosita en Estados Unidos, pero me alegró muchísimo encontrar un libro de Octavio López San Juan titulado Noche de Halloween, que me atrevo a decir que es el mejor estudio en castellano hasta la fecha que yo conozco de la terrorífica saga. Y puede ser muy útil, porque como ya hemos hablado, hay muchas películas sobre Halloween, algunas incluso se contradicen unas con la otra, y es muy buena guía para tener un poquito esas coordenadas sobre la gran franquicia, la gran saga de películas de terror ambientadas en estas fiestas. Y es un libro altamente recomendable, sobre todo para fanáticos de la saga de películas, que no se la pierdan porque tiene muchos detalles de rodaje, de cómo han sido las secuelas, de declaraciones de miembros del equipo de rodaje. Puede estar muy, muy bien para los fans. Vale, perfecto. Y también querías comentar algo sobre, ya creo que al principio de esta charla ya lo citaste, algo sobre la tradición mexicana Sí, de esta fecha. ¿Qué es lo que no querías comentar? pues un libro de ilustraciones sobre la película Coco de Pixar, que este fue un caso muy singular, ¿no? Yo recuerdo que cuando se iba a hacer una obra ambientada en México, además en una época muy delicada, estábamos con el tema de Donald Trump y el muro, ¿no? Había cierto rumor de que Pixar o Disney pues cayeran en los tópicos y no profundizaran realmente en lo que es la esencia de una fiesta tan longeva, tan legendaria, con una riqueza de matices tan importantes como la del Día de los Muertos en México, que yo creo que es de mis favoritas, vamos, o sea, en pocos sitios se vive esta festividad como allí, ¿no? Y en cambio, pues se hizo con mucho criterio, con muy buen asesoramiento de personas mexicanas, y el libro de Coco pues ilustra esos primeros diseños, esa manera de representar las calaveras al estilo del país sudamericano, y les va a gustar muchísimo, sobre todo los fans de la animación, pues explica cómo se hizo a Frida Kahlo, se revelan detalles que quizás no habíamos perdido, como que hay presencia de Cantinflas, del Chavo, de muchísimas cosas que lo vinculan con el mundo de la cultura azteca y les puede fascinar, sobre todo a las personas que les gusta el tema de la ilustración. Y creo que en el anterior programa recomendé el opening de Spectre, de James Bond, que tiene ese pequeño momento en el Día de los Muertos, que está en la cabalgata, que es espectacular, pues aquí igual, que sí, que yo siempre intento hacerle un guiño al Día de los Muertos porque me gusta muchísimo. Y este libro que está, por fortuna, creo que ya está pasado al castellano. Yo tengo aquí una edición en lengua inglesa, pero sospecho que ya la habrán traducido. Se llama The Art of Coco y es una obra colectiva, son de varios autores y sobre todo es espectacular por los diseños de los trajes de los mariachis, del mundo de los muertos, de ese puente de hojas, en fin. Una absoluta delicia. Pues una recomendación muy original. Y ya para cerrar, no podíamos olvidar otro de nuestros fetiches, los videojuegos, Marcos. Porque ¿quién no ha jugado a alguno ambientado en Halloween o alguno de terror que tenga esa estética? Yo me voy a adelantar y te voy a citar uno de los que además creo que pusiste en el guión que nos enviaste, porque lo recuerdo con mucho cariño. Era muy difícil de jugar, pero una maravilla, que es el Ghost and Goblins. Recuerdo haber jugado muchísimo a ese juego, ese caballero con su lanza, su armadura, rodeado de zombies, de muertos vivientes y pájaros espectrales y demás. Bueno, cuéntanos, ¿qué videojuegos nos recomiendas para esta fecha? Bueno, yo primero lavarte el gusto, porque Ghosts and Goblins yo creo que es la metáfora de Halloween en los videojuegos. Sí, una Tengo que maravilla. decir que no exageras en lo absoluto, que no es cosa tuya, porque cuando hicieron un remake para Play 4, para Nintendo Switch, entrevistaron a los creadores y ellos decían que es que ellos querían que la persona que se pasara el juego sintiera que se lo había currado. Y doy fe que lo consiguieron, Era porque muy complicado, muy complicado. pocos videojuegos ha habido Sí, más espeluznantemente difíciles y vamos, sí, cada vez que sí. pasaba un nivel te sentías el rey del mundo porque era altamente complicado. Eso sí, una estética deliciosa, una Sí. estética maravillosa de cementerio, de esas muertes con guadaña, del caballero perdiendo la armadura cuando te golpeaban, que te podías quedar incluso en gallumbo, muy Sí. quijotesco también el rescatar a la dama en peligro. Y bueno, ese videojuego que ha recomendado Ismael, si no lo habéis probado, por favor, hacedlo. Además, ahora tiene muchos remakes en muchas consolas.
y seguro que vaya a echar un muy buen rato y también os vaya a enfadar un poquito. Os vaya a enfadar un poquito cuando os maten, pero no ha ocurrido a todos. Pues yo voy a recurrir a otro clásico, que es una franquicia a la que le tengo mucho cariño, y me pareció muy original que se metieran a su manera y sin perder su estética en la vertiente de terror, que es Luigi's Mansion. Luigi's Mansion a mí me pareció un gran acierto de Nintendo, una manera de reivindicar al personaje de Luigi con mucha resonancia a los cazafantasmas. Y sobre todo os voy a hablar del 3 que está para Nintendo Switch. Yo pienso que está a la altura, no solamente a la altura de los dos anteriores, sino que incluso los mejora un poquito. Y es el típico videojuego para todas las familias, que te da algún momento de repelús, pero son muy simpáticos. El personaje también es muy, muy tierno porque tiene que afrontar su cobardía para salir adelante. Y bueno, a los que les guste Luigi y les guste la franquicia de Mario, pues si quieren verlo en un escenario un poquito distinto, ahí tienen la ocasión. Y como en Windows Humano nos gustan también mucho los videojuegos, pues no queríamos dejar de pasar la oportunidad de recomendaros esas dos joyitas. Pues nada, con ella finalizamos este extra dedicado a Halloween. Marcos, como siempre, de decir que ha sido un placer hablar contigo. Es increíble la de referencia, el conocimiento que tienes de todo tipo de género para traernos, en este caso, todo lo relacionado con Halloween. Y bueno, no sé si tienes algún plan para esa noche, algún plan especial, pero bueno, espero que lo pases muy bien, que pases un feliz y terrorífico Halloween. No sé si serás de los que ve películas o sale o va a alguna fiesta de Halloween o cualquier historia, pero espero que pases un gran día, o mejor dicho, una gran noche, esa noche tan especial. Y muchísimas gracias, como siempre, por haberte pasado por aquí, por el podcast, y por habernos contado tus cosas, que siempre son interesantes. En primer lugar, Ismael, las gracias os las doy yo como siempre a vosotros. Vamos, esto es una charla de amigos donde se disfruta un montón, por lo menos por mi parte. Además, aprendo mucho de vosotros. Y sí, sí, Halloween para nosotros es especial. O sea, para mí una fiesta por muchas cosas, también por tradición familiar. Y siempre que hay alguna película, tenemos preparadas chucherías en una calabaza de plástico. Y es un día que le tengo mucho cariño. También en mi propio trabajo como profesor, un día donde damos una clase un poquito especial, donde hablamos precisamente de estas tradiciones de Halloween, y le tengo mucho cariño a esta festividad. Y como tú me bien has dicho, también somos muy del Día de Todos los Santos, que son compatibles, insisto, Sí. son dos fiestas que yo creo que son perfectamente complementarias. Y te deseo a ti también y a los tuyos un agradablemente terrorífico Halloween, como diría Narciso Ibáñez Serrador, y que también os deis algún capricho de, no sé, pues una partida al Ghost and Goblin o ver algún capítulo de Doctor Who, que seguro que podéis echar un muy buen rato. Algo haremos, algo haremos. Y nosotros muy pronto volveremos con la nueva temporada de Windows Humano Podcast. A nuestros oyentes, bueno, que estén atentos a nuestras redes, a Facebook, a Twitter, Instagram, también a nuestra web, windowmanos.com. Ahí iremos informando de todo. Y bueno, como siempre, Marcos, muchas gracias. Hablamos pronto. Y seguro que en esta nueva temporada de Windows Humano Podcast también te pasarás por aquí para hablarnos de temas que nos gustan, ¿verdad? Siempre que queráis. Muchísimas gracias. Y en mi nombre y en el de todo el equipo de Windows Humano, como siempre, gracias por estar ahí y que la fantasía, la ciencia ficción y el terror os acompañen. Hasta pronto.